El gobierno de la mañana, la Z101, Tiquiti. La mejor explicación del violín y la guitarra nos la brinda el Barrilito. Cuando soy oposición es malo, cuando soy senador es bueno. La coherencia, imagino, en Manuel Esquea Guerrero. Bueno, Felipe miren, Romero Sánchez. Gracias, señor director. Un abrazo, don Álvaro. Sin ánimo de ser monotemático con el tema del Barrilito, simplemente decir lo siguiente. Pienso que el Partido Revolucionario Moderno, y no voy a hablar del gobierno, porque es una responsabilidad del Partido Revolucionario Moderno, que tiene un liderazgo, que tiene un presidente, que tiene una secretaria general y que tiene una estructura y que tiene un líder que se llama Luis Abinader. Y que tiene mayoría en las dos cámaras. Se encuentra entrampado en una realidad, en un conflicto existencial. El PRM en este momento está en un conflicto existencial entre la realidad y la ficción. O sea, así veo yo el tema del Barrilito. El PRM no entiende que llegó al poder fundamentado en un discurso ético, en un discurso moral, fundamentado. La gente votó por el PRM en función del discurso que le vendió antidispendio a los segmentos de población de clase media, que entre comillas, muchos de ellos estaban hartos de la corrupción y del dispendio y de todo lo que usted quiera decir. Le estoy hablando del discurso de oposición. Desde el despilfarro de los recursos del Estado hasta la mega corrupción que representaban 145,000 millones de pesos al año en corrupción que se iban. Estamos hablando de un presupuesto de 997,000 millones de pesos. Y de esos 997,000 millones de pesos, 145,000 millones de pesos iban en corrupción. Estamos hablando cerca del 15% del presupuesto que se iban en corrupción. De acuerdo al discurso, estoy hablando del discurso. En ese escenario el PRM montó un discurso ético, un discurso moralizador y conquistó un segmento importante de la población y convenció a la población de eso. Lo convenció. Pero entonces todo eso era la ficción. Esa era la parte ideal, el gobierno ideal que nosotros aspiramos a hacer. Pero de repente la gente vota por ese discurso. Y ahora ese discurso se contrapone con la realidad que están viviendo los legisladores. El PRM, el problema no son los 2 diputados que aceptaron o no aceptaron, el problema no son los 28 que aceptaron o no aceptaron. El tema es que el PRM no tiene en estos momentos autoridad moral en este país que no sea la única autoridad moral que tiene el PRM como partido político, porque yo no quiero personalizar esto. Es someter como partido político a través de sus legisladores un proyecto de ley que elimine el jodido Barrilito y todos los privilegios. Y no fue contra los privilegios irritantes que votó la población dominicana. Entonces la población vota en contra de los privilegios y usted llega al poder y quiere o pretende mantener esos privilegios pudiendo hacer una reforma en contra de los privilegios irritantes. Entonces hay que concluir que de lo que se trató fue de timar con un discurso falso al electorado para sustituir una estructura por otra, una estructura de privilegio que se enquistó en el poder por 20 años o 16 años corridos, por otra que mediante esos mismos subterfugios que criticaron desde la oposición pretende eternizarse también en el poder. Y por eso don Álvaro habla de la trampa, y yo estoy totalmente de acuerdo con don Álvaro en ese sentido. Entonces yo lo que le digo es lo siguiente: óigame, ¿por qué el presidente del Senado no somete un proyecto de ley del Senado de la República? El presidente que puede someter un proyecto de ley. ¿Por qué el presidente de la Cámara de Diputados no puede someter un proyecto de ley eliminando todos esos privilegios? Y no lo van a hacer. Y si lo hacen o intentan hacerlo, van a ser derrotados por los propios PRMistas que no lo van a apoyar. Y después que decidan no hacerlo, tampoco el PRM lo va a sancionar. Y no va a hacer nada por eso. Entonces yo
Bueno, que el discurso, que cuando estamos en la oposición, no, señores, aquí lo que tienen que hacer ahora el PRM es someter como partido político un proyecto de ley que elimine todos estos privilegios porque la gente votó por eso. Felipe, déjame interrumpirte. Concluye Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Decía entonces de que el Partido Revolucionario Moderno se encuentra entrampado en un conflicto existencial entre la realidad y la ficción. Llegó al poder fundamentado con un discurso moralista, con un discurso ético. Sin embargo, las razones que lo llevaron al poder hoy ellos mismos lo niegan. Y cuando vemos las declaraciones, por ejemplo, de la senadora Farideh Raful del Distrito Nacional, que siempre se opuso a esos privilegios, pero sin embargo ahora se encuentra entrampada alrededor de este tema. Pero lo propio el diputado Orlando Jorge Villegas, que también llega a la diputación fundamentado en ese discurso y hoy se encuentra entrampado. Pero también hablamos de la diputada por Santiago, Soraya Suárez, y como ella, el senador de Nagua, y otros que hoy se encuentran totalmente entrampados. ¿Pero por qué están entrampados? Están entrampados porque ellos están ahora viviendo una realidad. Es la realidad de los pueblos, la realidad de la presión social que implica un sistema político que se instaló en la República Dominicana, donde el senador y el diputado juegan ese vínculo social y esa relación sociedad-partido-gobierno. Pero el PRM nunca lo entendió porque nunca estuvo en el poder. Y ese vínculo sociedad-partido-gobierno que los representan los diputados y senadores de la República Dominicana, esa relación que se da con esa base social de abajo, es lo único que garantiza el vínculo de poder entre las comunidades con las estructuras de mando. Son ellos los que llevan sus recomendaciones a las instancias de poder. Son los diputados y los senadores, ese ente de intermediación. Pero son ellos los que tienen el mayor nivel de presión social frente a esas comunidades. Cuando en esa comunidad, en un momento determinado, fallece una persona y que no tiene ni siquiera cómo enterrar a sus muertos. Y acude al diputado, porque el diputado fue y le dijo, mira, o acude al alcalde. Usted me dice, bueno, pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque lamentablemente, para usted poder quitar el barrilito, entonces usted tiene que institucionalizar y que esas cosas fluyan, crear un fondo social que permita que la gente, cuando no tenga forma en cómo enterrar a sus muertos, pueda acudir a ese fondo social a través de cualquier mecanismo y que se sepa que esa persona no va a tener el problema de tener un muerto en un hospital, un familiar fallecido en una morgue, sin posibilidad alguna de poder llevarlo a un cementerio. Pero lo propio ocurre en una emergencia con un recetario médico. Y ocurre con una emergencia médica, ocurre con el incendio de una vivienda. Esa es la realidad de la sociedad dominicana. Lo otro es ficción. Ese discurso no es más que un discurso, el discurso ideal, del mundo ideal, pero no estamos viviendo en Alicia, en el país de la maravilla. Estamos viviendo en la República Dominicana, donde el liderazgo de los diputados, de los senadores, de los alcaldes, de los directores de distritos y de los regidores juegan un rol fundamental en esa relación partido, gobierno, sociedad. Pero ahora el PRM está obligado a romper con esa estructura, con ese sistema, con ese status quo, y entonces depositar un proyecto de ley que elimine esos privilegios, que no creo que los privilegios puedan ser dirigidos directamente para esos legisladores, porque eso no es ningún privilegio. La mayoría de esos senadores y diputados que asumen su compromiso y su rol con la sociedad ponen incluso parte de su propio patrimonio cuando tienen una necesidad imperiosa en una comunidad, y todo el mundo lo sabe. Pero como tú llegaste al poder montado en un discurso populista, llegaste al poder hablándole mentira a la población, entonces, como dice la canción, usted tiene que bailar el mambo que tocó. Usted tiene que bailar ese mambo, bailar la música que le tocó en el oído a esa población dominicana a la cual usted estimó hablándole mentira.
Y tienen ahora que someter ese proyecto de ley para por lo menos poder salir bien. Yo sé que el proyecto de ley, someta lo que lo someta, no va a ser aprobado. Porque hoy quienes criticaron ese proyecto de ley, la realidad le está dando en la cara cada vez que visitan un barrio, que visitan una comunidad rural, que visitan una provincia, que se sientan en cualquier esquina. Porque estamos viviendo en un país con niveles de limitaciones y precariedades. Y se está administrando pobrezas y limitaciones. Y cuando la gente ve un diputado, un senador, un regidor, un síndico, ve en él una esperanza por lo menos de tramitar mínimamente, aunque sea una solución individual o un problema, a una situación que se le presente de manera súbita. Pero están obligados. Lo propio con el tema de los suplidores del Estado. Mire, yo no conozco a Kimberly, yo no sé quién es Kimberly. Pero Kimberly era suplidora del Estado antes de ser ministra. Y estaba vinculada a un paquete de negocios, pero solamente Kimberly. No, pero estamos hablando de que Victoria Yep, Aristide Victoria Yep, el senador de Nagua, acaba de decir... Alexis, perdón, gracias, señor director. Acaba de decir que la ley no le prohíbe a él ser suplidor del Estado y que él siempre ha sido un suplidor del Estado. Y como ellos, cada uno de ellos han tenido un vínculo. Es malo que un político o una persona tenga una relación comercial con el Estado. No, porque el Estado maneja más de 350 mil millones de pesos en bienes y servicios. Entonces ahí es donde yo digo, Felipe, que por ejemplo en el caso de la ministra de la Juventud, ¿cuál es el salario en el Ministerio de la Juventud? Algunos 200 mil, 300 mil pesos. A ella le convenía más continuar como suplidora del Estado, hace más negocio, lo mismo que el senador, que es un hombre con una fortuna bastante abundante, más de 1.200 millones de pesos tiene en su fortuna. No necesitaba ser senador, él puede continuar como un suplidor del Estado. Yo creo que el que hace un buen negocio con el Estado, hace un mal negocio cuando acepta un cargo en el Estado para entonces no poder cumplir como suplidor. Tú tienes razón en esa parte. Ahora, la embestida que hay contra Kimberly no es la embestida que hay contra Alexis y Victoria Yep. No es la misma. No es la misma. Entonces, ¿por qué? Yo pregunto. Porque se supone que ambos están en las mismas condiciones. Ambos están en las mismas condiciones. Uno es legislador y la otra es ministra. Una pregunta tonta. ¿Quién aportó más a la campaña? Yo supongo que Alexis aportó más por la cantidad de dinero que declaró. No más preguntas, magistrado. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la campaña mediática contra esa muchacha es porque tal vez es de La Guayiga. Sí, porque es una muchacha. Porque es de La Guayiga. Ahora, el problema es Kimberly. No, el problema no es Kimberly. Probablemente van por la cabeza de Josefa. De Josefa, porque Josefa quiere colocar el hijo, que por demás el hijo de Josefa es el esposo de Kimberly. Pero no tanto. Y aquí hay un sector de clase porque la verdadera jefa de la plaza política de Boca Chica es Josefa. Sí, pero Kimberly es la verdadera jefa de la plaza política de La Guayiga. Si hubo tráfico de influencia en el ayuntamiento de Boca Chica, por ahí le quieren llegar a Josefa. Bueno, pero yo no puedo decir que hubo tráfico de influencia en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, porque yo conozco a Manuel. Y Manuel tiene varios camiones, pero yo no me quiero meter en esos detalles. Que investiguen lo que tengan que investigar con ella y que la sometan a la justicia y que la justicia determine. Lo que usted no puede hacer es montar una campaña mediática para forzar que el Poder Ejecutivo tome una medida administrativa y que la medida no sea de carácter jurídico. Parece que no va a pasar realmente. El presidente Abinader va a apoyar a Kimberly. Ella salió ayer precisamente anunciando un premio en nombre de un empresario, de un próspero empresario de este país, don Pepín Corripio. Ella va a crear el premio Pepín Corripio y anunció que se va a anunciar en una ceremonia que va a encabezar el presidente Luis Abinader. Pero si Luis apoya a Kimberly, también lo está haciendo mal, porque ella está siendo cuestionada. Porque hay un proceso incluso de revisión de todo lo que significa la declaración jurada de bienes. Y eso le incluye a ella. Entonces hay que esperar el proceso de investigación para que después te tomen las decisiones y las medidas que tengan que tomar. Porque yo no estoy diciendo que si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Lo que yo digo es que aquí, por ejemplo, hay gente que son multimillonarios, que tienen cientos de millones de pesos y declararon 20 millones de pesos, pero eso no se cuestionan. Hay otros que declaran 1.200 millones de pesos, tampoco se cuestionan. Y son suplidores del Estado. Y han hecho negocio permanentemente con el Estado.
y tal vez han construido su riqueza haciendo negocio con el Estado. Y qué bueno que sea así, porque eso indica que no hay una dictadura. Y eso indica que el discursito de la dictadura, todas estas revelaciones que están ocurriendo ahora, están tirando por el suelo el discursito de la dictadura. Y qué bueno que sea así. Entonces, aquí de lo que se trata es de que se investigue lo que se tenga que investigar. Ahora, usted no puede agarrar, crear un Sanedrín mediático y determinar la suerte moral de una persona porque usted le dé la gana, porque esa persona le caiga bien o le caiga mal, o porque a mí no me guste que usted sea ministra o no sea ministra, porque allá es un aspecto de carácter personal, o porque aquí haya un grupo de clase media perfumada que entienda que quien tiene que ser diputado es Juan o es Pedro, o porque tenga un compromiso moral o familiar con una determinada persona para que esté en una curul. Ese no es el tema. El tema tiene que ir un poquito mucho más profundo de ahí. Por eso es que es tan difícil manejar el Estado. Y lo que está ocurriendo hoy con Kimberly va a ocurrir con cualquier otro funcionario público, porque esa fue la práctica que apoyó el PRM en la oposición. Desacreditar de manera velada funcionario público, acusándolo de corrupción y acusándolo de una serie de actos sin aportar pruebas. Entonces usted hace un paredón moral, fusila moralmente a un grupo de gente. Yo conozco gente que me han dicho a mí, yo jamás en la vida aceptaré un puesto público. Jamás en la vida yo aceptaré un puesto público. Y yo no me voy a meter jamás en la vida a hacer, porque aquí se ha vendido la idea de que toda la persona que va a una posición pública es un ladrón. Y eso lo confirman este grupo de ese Sanedrín que hay aquí, moralista, que son los únicos que pueden decidir quién es serio o quién es un sinvergüenza. Llévatelo, Cundo.